Jaime Nestares, en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles, que ellos hacen posible que nosotros podamos acompañarlos a ustedes todos los jueves, toda la semana en Buen Provecho, pero particularmente todos los jueves, en este espacio de ustedes, Psicología y Ciudadanía. Y por supuesto, ustedes que con tanta interés y ¿cómo se llama? Y frecuencia, pues están siempre atentos a todos estos espacios. Les recordamos que nos pueden encontrar por rcr750.com y todas las plataformas digitales, en YouTube y Periscope, en Instagram y Twitter, @rcr750, en las redes del programa, Psicología y Ciudadanía en Facebook, y en las mías personales, marirami.sic en Instagram y marirami.sic. Mismo, decirles siempre que este programa lo van a poder volver a escuchar y ver a través del canal de YouTube de la radio. Acuérdense que Radio Caracas Radio es la radio que se ve, y eso es lo importante. Que hoy tenemos una querida y queridísima y importante además invitada al programa, ya ella es casi de la familia. Es nuestra querida abogada, defensora de los derechos humanos, con una formación amplia en todo lo que es el acompañamiento psicosocial, coordinadora general de una organización muy emblemática en nuestro país, Justicia, Encuentro y Perdón, la doctora Marta Tineo. Bienvenida, Marta. Doctora Marisol, siempre un placer enorme conversar con usted y compartir esta conversación con su audiencia. Gracias siempre por el espacio, por el acompañamiento y por el amor. Merecido, mi niña, muy merecido por demás, además de todo corazón. Martita, el título del programa hoy, un título, bueno, además en este marco en el que estamos, ¿no? Donde estamos viendo distintos focos en todo lo que es América Latina, de distintos procesos tan absolutamente confusos, tóxicos, y donde vemos que hay como brotes, diría yo, de estos espacios, no solo yo diría totalitarios y fuera de lo que es el ejercicio real de la democracia, sino además muy, muy teñidos de poca humanidad. Entonces, todo esto nos hacía pensar, bueno, nuestros hermanos colombianos, Centroamérica, al sur del continente. Entonces, esto nos hacía pensar, y cuando lo conversábamos, bueno, estas acciones y quehaceres, los defensores de derechos humanos no terminan nunca, no terminan nunca. ¿Cuánto quisiéramos poder decir, así como nosotros los psicólogos no somos necesarios fuésemos no necesarios para atender la salud mental afectada? ¿Cuánto quisiéramos decir que la defensa de los derechos humanos fuese un absoluto derecho irrestricto y que no habría necesidad de nuestro oficio? Pero eso no es así. Lo cierto es que hay acciones y quehaceres, así titulamos el tema, Marta, porque yo creo que es muy importante, el tema de hoy, es muy importante que la audiencia tenga claro que la denuncia de la violación de los derechos humanos como esa instancia, diríamos, básica, es equivalente al que la persona que necesita ayuda busque un psicólogo, es la instancia básica, no es la única. Y por eso he querido, ¿quién mejor que tú?, para que nos conduzcas de tu mano a mostrarnos todo lo que ustedes además han estado haciendo y siguen acompañando en este proceso de defensa de los derechos humanos. Sí, muchísimas gracias y ciertamente, ¿no? Ojalá pues habláramos siempre de promoción y vigilancia de derechos humanos y no de esa permanente defensa que nos convoca diariamente, ¿no? En sociedades como la nuestra y como las vecinas que pues lamentablemente pues repetimos ciclos de violencia que nos condenan a dolores y a pérdidas terribles, ¿no? Y en los que además no gana nadie y perdemos todo. Ciertamente, los derechos humanos giran en torno a tres ejes, ¿no? La promoción, defensa y vigilancia de derechos humanos gira en torno a tres ejes, que son las llamadas 3D, denuncia, documentación y difusión, ¿no? Ese es el trabajo, pues documentamos, denunciamos y difundimos. Ese, digamos, es la labor fundamental. Pero para llegar o concretar esas 3D, nosotros como organización de víctimas, siendo nuestra directora y fundadora una víctima, madre de Geraldine Moreno, asesinada en las protestas del 2014, me refiero a la señora Rosa Orozco,
pues desde el mismo nacimiento o fundación de la organización entendimos que esas 3D se podían concretar en la medida en que colocáramos como el eje central de nuestro trabajo a la víctima. Y para que una víctima llegue a denunciar, a documentar y a acompañar el proceso de difusión, pues necesariamente tiene que ser una víctima acompañada desde lo emocional, desde lo humano, y por eso nuestro trabajo siempre ha estado mirado como un acompañamiento psicojurídico, es decir, no se trata únicamente de la rigurosidad que el derecho nos impone, de, bueno, hacer un registro de un caso, documentarlo exhaustivamente, de nuevo con toda la rigurosidad que además los sistemas de protección imponen, sino que para que esa víctima dé ese paso, hace falta primero un acompañamiento psicojurídico que va desde la empatía, desde el respeto, desde la escucha activa, desde esa parte humana. Es decir, nosotros hemos pretendido humanizar nuestro trabajo, de nuevo, sin sacrificar el rigor del derecho, pero sí entendiendo que estamos hablando de personas víctimas que pues evidentemente vienen con una carga emocional muy grande, que están afrontando procesos de duelo, procesos postraumáticos, y que meterlo en ese vestido de la rigurosidad sin empatizar y sin acompañar ese proceso, pues definitivamente, además, no solo que seguramente va a perder las fuerzas y abandonará la lucha en el camino, sino que además no hay, digamos, esa empatía tan necesaria para que la víctima se sienta realmente acompañada, protegida y vuelva a confiar. Porque una de las cosas que se pierde es la confianza. Entonces hay que recuperarla, hay que reconstruirla, y entonces desde ese fortalecimiento de la confianza empezamos a andar ese camino. Todo lo que tú mencionas, Marta, es una revelación y al mismo tiempo es una revisión, ¿no? A la práctica, no solamente del ejercicio de ustedes, propiamente el derecho y la defensa, sino incluso del ejercicio nuestro, porque particularmente, perdón, yo he encontrado un gran valor en este lenguaje común que podemos establecer. El apoyo psicojurídico pareciera ser una cosa técnicamente muy precisa, ¿no? Hasta aquí llego yo, que soy la psicóloga, y hasta aquí llegas tú, y aquí entras tú, que eres el abogado. Y resulta que nos hemos dado cuenta en este trabajo que la realidad del país nos ha impuesto. Caramba, la complementariedad en dos disciplinas que parecieran no tener en principio, puntos comunes, la rigurosidad del hecho legal versus todo lo que es digamos, como la emocionalidad y, por supuesto, la psicopatología en últimos casos, pero la emocionalidad y cómo nos afecta. Y eso me parece clave, Martita, porque, fíjate, yo soy de las que piensa, y yo respeto mucho, ¿no? Entendemos todos, cuando hablamos de una organización para las víctimas, tiene todo este sustrato que tú mencionas. Pero estoy convencida que esas víctimas tienen que en algún momento migrar de ese espacio de la victimización, que es otro tema, la revictimización y todo esto, para poder de manera empoderada y legítimamente empoderada. La palabra empoderada está muy prostituida, si a eso vamos, ¿no? Pero legítimamente empoderada, hacer valer ese derecho, ¿verdad? Que tiene, no solamente de la justicia por la pérdida que tuvo tan importante, ¿no? Sino además por ser, ¿cómo te digo?, ejemplo en este proceso donde podemos ver que las continuas violaciones de derechos humanos además son lamentablemente diversas, cada vez nuevas, o sea, cada vez menos humanas. Entonces, creo que eso es una cosa importante. El poder que la gente, las víctimas, se den cuenta que esta denominación responde a una naturaleza, pero no responde al guión de la vida, que ha de continuar para de alguna manera poder hacer valer su derecho. Así es, y de eso hemos hablado en otras oportunidades, y ustedes desde Psicólogos Sin Frontera, pues para nosotros han sido un recurso fundamental, porque además nos han formado. Yo, en lo personal, pues tuve el privilegio de formarme con ustedes en el diplomado de Acompañando en el Dolor,
que además pues fueron nuevas herramientas, ya habíamos empezado ese proceso de formación, pero evidentemente también ha sido fundamental luego en darle esa mirada a nuestro trabajo, de nuevo humanizar el rigor del derecho con todo lo que eso supone, además para una víctima, una señora que estaba en su casa, que no tenía nada que ver con esta realidad y se le metió en la casa y eventualmente no tiene ningún conocimiento de qué hacer y cómo hacer, y encima digamos, lo aborda y lo atormentas con, mira, hay que ir, hay que hacer, y no sé qué, hay una declaración y un testigo y una cuestión, y la gente está en medio de un trauma. Entonces, si no tenemos conciencia de que hay que hacer un trabajo previo de acompañamiento en ese dolor, pues lamentablemente, pues muchas de las víctimas abandonan el recorrido hacia la justicia, ¿no? Y en eso nosotros, en esto que usted menciona, pues evidentemente coincidimos y hemos tenido conciencia de que esa condición de víctima, pues evidentemente es una condición que nadie quiere, que toca, bueno, que hay que asumir, que hay que afrontar, pero además es un término que tiene implicaciones más legales, ¿no? Pero en lo humano y en lo personal, nosotros nos hemos comprometido a la transformación, quiero decir, una víctima no va a dejar de ser víctima, ni siquiera con el hecho de que eventualmente sea como debe ser reparada integralmente. Su condición ya, por desgracia, no se pierde, pero hemos querido, digamos, acompañarlos, invitarlos y darles quizás las herramientas para un proceso de transición o de transformación y convertirlos de víctimas, condición de nuevo que no van a perder por desgracia, pero que además se conviertan en activistas de derechos humanos. Es decir, que desde ese dolor, desde esa tragedia, desde esa vivencia personal, pues busquemos, y es algo que hemos hablado muchas veces, lo resignifiquemos. Y entonces busquemos ya no el por qué, sino el para qué. Y entonces el para qué es que una víctima, siendo consciente del daño y siendo formada, pues pueda convertirse en agente protagónico en esa promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos y además acompañar a otras víctimas, porque con ustedes también hemos aprendido cómo entre ellas, eh, por procesos seguramente hasta espontáneos, naturales, humanos, emocionales, no sé cómo calificarlo, pues hay unos códigos, hay una empatía, hay una complicidad, un compañerismo natural, y entonces terminan convirtiéndose en grupos de apoyo entre ellos mismos que se van, digamos, relevando, se van dando el espaldarazo necesario cuando otro pierde la fuerza. Entonces, al final, ahí hay un recurso valioso que nosotros en todo caso lo que hemos querido es identificar y hacerlos saber que existe, que sean conscientes de ese recurso y que lo usen de nuevo en un proceso transformador y no salir, quiero decir, no es, no, ya yo no soy víctima. Vuelvo a decir, si lo ves desde una categoría legal, pues lamentablemente nunca se va a dejar de ser. Pero desde el punto de vista humano, vivencial, pues entonces que entiendas que puedes transformar ese dolor y puedes convertirte en un activista de derechos humanos, seguramente con esta sensibilidad que te va a permitir un acompañamiento mucho más sensible, empático, respetuoso y tolerante al dolor del otro, que por desgracia a veces en esa rigurosidad de los fríos pasillos que llevan a la justicia se pierde. Entonces, pues se trata de dar ese calor humano que es fundamental. Eso es tan importante, Marta, porque me hace recordar una frase que siempre usamos y es que, fíjate, el dolor nos acerca. Por eso, eso es lo que describe esta cualidad que tú dices, que es lo que las víctimas comparten, que son como unos códigos propios, ¿no? Es que el dolor nos acerca, pero también en el dolor nos podemos fortalecer. Así es. Y creo que ese es el estrato más importante. Fíjate, en programas pasados, Marta, yo creo que te lo comenté, en programas pasados tuvimos aquí a Linda Loaiza. Linda Loaiza hoy, además de activista, abogada, defensora de los derechos humanos, como caramba, realmente con un respeto muy merecido por todo lo que ha significado estos 20 años que tiene ella de toda esta gesta que ha llevado adelante. Pero incluso Linda lo comenta y en el libro que ella junto con Luisa Kieslinger de manera magistral han recogido,
dejan claramente ver cómo en aquel momento, estamos hablando de hace 20 años, cuando ocurre aquella cosa tan espantosa, ¿no? Caramba, Linda estaba muy sola. Linda hizo muchas cosas con su familia, hizo muchas cosas, ella, bueno, es innegable el valor que esto tiene. Pero fíjate que incluso en algún momento durante el libro ella menciona, ¿no? Cómo las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, inclusive, como bien ella lo dice, casadas más con todo el tema político, más del lado del régimen que nos ocupa, ¿no? Caramba, estas organizaciones de mujeres pudieron apoyarla y ella sentía que era fundamental, que era clave. Y yo creo que esta es se me ocurre planteártelo porque yo creo que esta es una de las cosas más importantes. Es innegable lo que Linda Loaiza ha logrado, llegó hasta la CIDH, logra una sentencia ella junto con una organización muy importante que podemos mencionar, de COFAVIC en su momento, y logra, pero fíjate, logra una formación como abogada, etc. Pero digo esto, te traigo este ejemplo para ilustrarle a nuestra audiencia, porque fíjate que sola, Linda sola, como víctima, para desvestirse de esa cosa que tú muy bien nos muestras y nos didácticamente, no va a dejar de ser, ella siempre va a ser la víctima. Caramba, tenía que ascender a otros espacios para poder hacer valer lo que está haciendo valer con todas las dificultades, porque la realidad es que una cosa es la sentencia, otra cosa es el cumplimiento de la misma. Entonces, en ese sentido, a mí se me ocurría, Marta, que, fíjate, el valor de las organizaciones como ustedes, mencionaba yo COFAVIC, les acompaña, pero como ustedes, Justicia Encuentro y Perdón, es fundamental, porque es que es acompañar a la víctima, es verdad, pero también es mostrar esta cara que yo creo que es clave en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio del derecho de esta mirada. Entonces yo creo que allí, para evitar otras Lindas solas, bueno, para evitar las tragedias como las que Linda vivió, por supuesto, pero otras Lindas, otras Rosas, ¿sí? Creo que esta acción que ustedes están llevando en otros espacios del espectro de las 3D, denuncia, documentación y difusión, son importantes. Y ahí creo yo que sería interesante que nos pudieras ilustrar un poco esto que está pasando. Sí, y además, pues Marisol, porque no se trata de apostar a que una víctima tenga todos esos recursos, además personales, muy propios de su carácter, de su personalidad, para afrontar sola una tragedia de ese tipo. No todos tenemos los mismos recursos emocionales, me refiero, ni digamos de académicos, ni familiares, no todos tienes una familia que te levanta y te acompaña, no todos tienen, digamos, el mismo ímpetu, el mismo carácter. Entonces, hacia esos que no tienen ese carácter es que tenemos que voltear la mirada sin duda y ofrecerle ese acompañamiento, digamos, esa confianza de que vamos a transitarlo juntos. Porque, como usted bien lo menciona, hace 20 años Linda Loaiza pues se levantó de un abismo terrible y sacó fuerza de sus entrañas, de su familia, y afortunadamente consiguió gente maravillosa que acompañó su proceso. Pero no siempre ocurre así. Hay personas a las que hay que ayudar a salir de ese abismo y de nuevo, no solo desde... ¿ah? A reconocerlo, sí, a verlo. Exactamente, y acompañar ese proceso personal además, que en la medida en que tú transites y vayas sanando, pues definitivamente vas a tener mayor fortaleza para soportar el rigor de un proceso, además que tan largo en el tiempo, hasta que finalmente logres concretar ese derecho a la justicia y a la reparación integral. Entonces creo que mucho la labor de las organizaciones tiene que digamos, voltear, porque muchas, pues, evidentemente, y ojo, hacen un trabajo maravilloso, pero bueno, evidentemente hay organizaciones que se focalizan, pues, en la investigación, o hay otras que se focalizan, bueno, de nuevo, en el rigor del derecho y en ejercer, pues, los recursos que se tengan que ejercer y todo lo demás. Pero si la víctima está debilitada emocionalmente, pues capaz que es la propia víctima la que desiste de ese proceso que además suele revictimizarla. Entonces, el gran aprendizaje es que en la medida en que yo acompaño a la víctima,
la fortalezca emocionalmente, la ayude a superar esos procesos traumáticos, pues esa misma víctima va a ejercer el rol protagónico que tiene en la búsqueda de justicia. Entonces, en ese sentido, nosotros, digamos que desde el mismo momento en que se funda la organización, pues tuvimos como que esos 3 niveles muy claros y casi que son las palabras que le dan nombre. Obviamente justicia y sin duda, indiscutible, pues hacia eso definitivamente están focalizados la gran mayoría de nuestros esfuerzos. Pero también pensamos en un ámbito ya más social. Tenemos que reconstruir tejido social, tenemos que superar desde el respeto, la tolerancia, el reconocimiento, tenemos que reconstruir el tejido social para poder superar finalmente una crisis tan terrible como la que hemos vivido y, ojo, además no condenarnos a repetir ciclos interminables de violencia. Pero perdón, y ahí está la otra palabra, poderosa y sanadora, y que bueno, y que toca mucho explicar que perdón no significa renunciar a la justicia, que no significa olvido, que no significa todo lo contrario. Perdón es eso, ya esa mirada a lo humano, a esa sanación personal que me va a permitir robustecerme en fuerza, en espíritu, para andar ese camino. Y ejemplo de eso, a lo interno tenemos a nuestra Rosa, una mujer que nos decía, bueno, cuando me matan a Geraldine, yo estaba cargada con unas piedras terribles que no me dejaban caminar y yo estaba determinada a transitar hacia la justicia. Y un día me di cuenta que con eso no iba a poder, con ese peso no iba a poder y me lo quité de encima y esas piedras eran odio y eran rabia y eran, ¿sabes?, legítimas además y humanas y totalmente. Y normal transitar por eso además, porque totalmente, claro que sí. Ya llega el momento que dices, con esta carga no voy a llegar a ninguna parte, yo me voy a quitar esto de encima porque yo me necesito libre de peso, porque me viene un camino largo. Entonces, es, digamos, ver esos 3 niveles, un nivel muy institucional, jurídico, un nivel, digamos, muy social, y luego un nivel muy personal, porque es fundamental sanar para poder andar esos caminos. Así mismo es, mi querida Marta, y al regreso de este corte, Martita, vamos a no solamente a profundizar en eso último que has dicho, como este elemento que ustedes tocan, que además los hace, insisto, emblemáticamente distintos dentro del grupo de organizaciones de la sociedad civil que hacen defensa de los derechos humanos. También me parece interesante que le podamos mostrar a la audiencia, por lo menos las referencias, de todo este transitar que ustedes tienen justo para el encuentro y el acompañamiento, que es tan importante dentro de estas 3 leyes. Y ustedes, querida audiencia, no se muevan de allí. Ya regresamos con Marta Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, coordinadora general, para seguir profundizando en este tema. Ya volvemos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750. La radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, querida audiencia, aquí estamos de vuelta conversando con la querida amiga y Marta Tineo, abogada, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón. Y Marta, en el espacio anterior, nos estaba hablando de una cosa muy importante que tiene que ver con estas tres dimensiones de la organización. Todo lo que es justicia desde el punto de vista, como ella tal cual nos ha magistralmente explicado, este asunto del encuentro que tiene que ver con lo humano, tiene que ver con lo que significa el dolor, ya en una perspectiva más, insisto, más personal, pero sobre todo dentro de ese espectro, el tema del perdón. Y por cierto, quiero emocionar y quiero comentar, porque también es una organización amiga, mañana Marta va a tener un Instagram live con Luis Cedeño, el coordinador, el director de Paz Activa, a propósito del tema de la justicia transicional. Y fíjense, el encuentro se llama Las víctimas del conflicto venezolano. Soy una de ellas. Y aquí quería darte como el espacio, por favor no se lo pierdan, es muy importante porque se va a precisar a las 3 de la tarde, hora Caracas, como les dije, por el canal de Instagram. Canal de Paz Activa, Justicia, Encuentro y Perdón de Instagram. Fíjate, Marta, me parece importante cómo ustedes, por organización, insisto, montada sobre todo el precepto de la justicia, ¿no?, se vinculan a través del encuentro con el tema del perdón. Y escucharte a ti desde la perspectiva tuya como abogada, y abogada en este caso, es sin duda un aspecto muy importante que me encantaría que la audiencia pudiera tener. ¿Cómo ven ustedes, desde Justicia, Encuentro y Perdón, no solamente el conflicto venezolano, que es el tema de mañana que ustedes van a tratar, sino este tema concretamente del perdón? Necesario. El perdón lo vemos como una necesidad. Y no tiene nada que ver esto con un tema, digamos, de creencias religiosas o de que nosotros estamos, ¿sabes? Somos budistas y estamos... No. Es un tema que además juntas también transitamos gracias a Paz Activa, que hizo un trabajo con la Fundación para la Reconciliación de Colombia, una fundación que además tiene muchísimos años justamente trabajando con víctimas del conflicto armado colombiano, es decir, tienen una experiencia sumamente amplia en esto, y pues a través del padre, o a partir de la labor del padre Narváez, pues se crea la Fundación para la Reconciliación, y en ellas las escuelas para el perdón y la reconciliación. Y entonces entendimos que el perdón, de nuevo, no tiene nada que ver ni siquiera con un tema de creencias religiosas o filosóficas o un tema personal digamos, de carácter. El perdón, pues, simple y llanamente es
esa fuerza, porque yo ya, pues de tanto estudiarlo y leerlo, pues termino dándome cuenta que es sobre todo fuerza, es poder que me permite, digamos, limpiar, sanar para poder continuar. El perdón nos permite mirar hacia el futuro. ¿Y en qué sentido? Y además en un futuro sano, ¿no? En un futuro que me garantice que estos dolores que estamos sufriendo ahora no se vuelvan a repetir. Y por eso digo que es tan poderoso, porque resulta que a través del perdón, muy probablemente nosotros nos podemos garantizar no repetir, no dar espacio a nuevos tipos de violencia, porque resulta que te sanas de odio, de resentimiento, de sed de venganza, y esa definitivamente es la garantía de que estos ciclos de violencia no se repitan. Al final la sociedad no somos más que un montón de gente reunida en un territorio con objetivos y vivencias comunes. Entonces, si nosotros como ciudadanos no estamos sanos y no, digamos, no socializamos y no ejercemos nuestra ciudadanía desde el valor de la justicia, de la verdad, de la honestidad, del respeto, de la formación, del mérito, pues definitivamente como sociedad nos vamos a ir adelantando hacia, de nuevo, procesos insanos, corruptos, irrespetuosos, maltratadores, victimizadores. Entonces, pues definitivamente esta visión que nosotros tenemos es, vamos a construir a individuos sanos emocionalmente, capaces de construir una sociedad sana, que es la gran garantía de que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, y tanto esto no tiene nada que ver con justicia, con abandono a la justicia, de nuevo, que nuestra primera premisa es la búsqueda de justicia, y tanto no tiene nada que ver con el olvido, que uno de los trabajos que digamos, con muchísima conciencia y con una conciencia, una responsabilidad hacia el futuro, hacia las próximas generaciones, trabajamos diariamente en la construcción de memoria histórica, entendiendo que además eso es fundamental, ese seguramente, no solo, digamos, la memoria histórica nos es útil desde dos miradas. Una, desde el reconocimiento a la víctima, el tributo, la honra, que forma parte de esa reparación integral, pero al mismo tiempo es quizás el primer paso y más importante para que desde la sociedad se generen garantías de no repetición, en la medida en que la sociedad es consciente de los daños que ha sufrido, de las terribles pérdidas que ha tenido, pues seguramente esa sociedad se blindará, se formará a favor de que esto no vuelva a ocurrir, de no volver a transitar esos tan terribles procesos de pérdidas y de dolor. Es muy claro lo que mencionas, Marta, porque fíjate, en un proceso, esto puede sonar extraño, un proceso cotidiano, normal, a mí me gusta hablar de normal porque siempre lo normal no lo describe, pero en un proceso de duelo, cuando las personas logran recordar a su persona, a su familiar que se fue, a ese ser querido que se fue, lo logran recordar, le logran hacer un espacio en su vida, aprenden a vivir con esa pérdida. Digamos que hay un proceso de duelo que se ha ido cumpliendo y esa persona deja entonces ese espacio bien del dolor para seguir la vida. Y fíjate que cuando yo te oigo hablar, lo que yo puedo de alguna manera recoger de todo lo que tú dices, es que el perdón en este caso, hablando ahora de un conflicto social como el que hemos vivido durante tantos años en nuestro país, con distintos episodios y distintos matices, ¿no? No menos intensos ninguno de ellos. Siempre digo que la capacidad de asombro no la perdemos. Es importante porque el perdón se convierte, la fuerza del perdón es que lleva a tomar una decisión. La decisión de no puedo cambiar la historia, porque eso no lo puedo hacer, pero me deslastro de un dolor que a lo único que me está condenando es a ser cada vez más víctima, incluso enfermarme, no solamente de lo que es mi salud mental, sino mi cuerpo físico. Este recorrido que tú tan hábilmente nos has mostrado hasta llegar a la memoria histórica es lo que llamamos nosotros en psicología hacer el duelo.
y para continuar la vida con dignidad, con valores, con principios, con objetivos, con sentido, hay que hacer el duelo. ¿Cuánto tiempo le toma a cada quien hacer el duelo? Eso es un tema personal. Y ahí no estamos de ninguna manera, y tú lo dices muy bien, es cada cosa. Pero llegar a la memoria histórica, como grupo de ciudadanos, como un espacio que ustedes favorecen, el colectivo, en lo individual y lo colectivo, es, insisto, para mí, el equivalente a hacer el duelo en una psicoterapia. ¿Ves? Entonces creo que allí hay una cosa que es tremendamente valiosa. Y creo que ustedes tienen además un acervo para mostrar riquísimo, y ahí quiero invitar a la audiencia con la referencia que tú vas a dar, Marta, a que visiten justamente en la medida de lo posible, porque la verdad es que la página de Justicia, Encuentro y Perdón siempre hay que buscar una vuelta para poder entrar, siempre tiene temas, y sabemos cuáles son los temas en este país. A que visiten justamente una actividad, una iniciativa tan bonita como es el Museo de la Memoria. ¿Tú nos cuentas de qué se trata, Martita? Sí, sí, y digamos para hacer una mención de lo del perdón, que creo que también es importante. Claro. No solo es por un tema, de nuevo, personal, Sí, no es una virtud nada. Y tal, ¿no? Sino que además tiene un sentido sociológico. ¿Y es porque algunos pues se quedan sumidos en esa condición de víctima, esa que te enferma emocional y físicamente, ¿no? Pero hay quienes, no pudiendo sanar esa herida y conduciéndolo de una manera favorable, pues puede cruzar esa línea que te separa, una línea muy finita además, que te separa de esa condición de víctima y te puede convertir en una condición de victimario, ¿sí? Entonces allí también te das cuenta que tiene un sentido muy social desde lo personal, también tiene un efecto social, y es que mira, nosotros no podemos digamos, condenarnos a esos ciclos de violencia. ¿Y cómo nos estaríamos condenando? Con individuos que no han sanado, que no han obtenido justicia, con individuos, digamos, que van a tener que lidiar para el resto de su vida con la impunidad y encuentran en la venganza, ¿sí? Exactamente, la manera de canalizar esa deuda social que se tiene respecto a ese grupo de víctimas. Entonces, por eso digo que el poder tiene una fuerza y un poder, el poder incluso de evitar que situaciones como estas se repitan continuamente. Ahora voy con el tema de la memoria, que ciertamente... Y es muy importante, Marta, porque fíjate, la venganza es humana, ojo, así como es humana, no nos caigamos, eso es importante que lo tengamos claro. Pero miren el poder destructivo lo que Marta nos muestra, porque estos ciclos que se repiten en función de la impunidad, lo único que garantizan es la destrucción de cada una de las partes. Y por eso es tan importante todo este proceso. Y ahorita lo estamos viendo incluso, y por desgracia, en Colombia. Mira Colombia, años luchando para superar esos ciclos de violencia y un conflicto armado que ha traído pues las heridas más profundas en una sociedad tan hermosa, y se adelanta incluso un proceso de paz y se hacen todos los esfuerzos, y te das cuenta cómo un momento, una coyuntura, una crisis, una situación se convierte en el detonante para que de nuevo se enfrente esa sociedad a terribles situaciones de violencia política y social, y te devuelve entonces a la herida y al dolor, ¿no? Entonces te das cuenta que es que ahí había eventualmente una deuda social, pero también hay heridas personales y emocionales que no siendo sanadas, pues te condenan y de nuevo te pueden hacer cruzar esa acera de víctima a victimario, ¿no? Caldo importante incluso para reconocer también, sin duda, digamos, la debilidad de los liderazgos también, ¿no? Que después de una historia como la que ha vivido Colombia, caramba, nos hace a nosotros pensar, yo te oigo y pienso y digo, a la vuelta de unos años, no sé, nuestros nietos, en fin, yo esperaríamos que esto que está viviendo Venezuela, eso que vivió Colombia no se repita, pero además de por eso también es el tema del liderazgo.
Así es, y eso nos devuelve a lo que en el otro segmento te comentaba, porque entonces nosotros desde la organización hemos tenido esas tres miradas. Hay una mirada muy institucional que te lleva a la justicia, pero ojo, no te puedes quedar solo con eso, tienes que reconstruir tejido social, tienes que reconciliar sin que eso suene de nuevo a impunidad o a cerrar los ojos ante lo que estuvo mal, no, pero hay que reconstruir tejido social y también hay que tener los ojos puestos en la persona, en el ser humano, que además es el centro de la defensa, es el centro de los derechos humanos. Pues entonces tú dices, tú no puedes simplemente limitarte a lo institucional, a la búsqueda de justicia, pero si sigues abandonando lo social y si sigues abandonando lo humano, lo personal, pues el trabajo se te va a devolver otra vez, porque al final ese individuo, ese universo que es un ser humano, conforma esa sociedad. Entonces, de nuevo, es entender que hay que estar pendiente de esos tres niveles. Y por eso es tan importante entonces el Museo de la Memoria, los boletines, los podcasts de ustedes, el diplomado. Ese es un trabajo de hormiguita. Ese es un trabajo de hormiguita porque, bueno, de nuevo, vivimos en un país donde las noticias son todas y miles todos los días, ¿no? Y además, como individuos tenemos que resolver, atender y miles de dinámicas, ¿no? Pero desde la organización, consciente de todo esto que hemos conversado hasta ahora, pues hemos entendido que es un aporte que con muchísima conciencia hemos querido dar. Entonces, inauguramos el primer museo de la memoria en nuestro país, online. Por ahora, pues nuestro sueño, el sueño de Rosa Orozco, es en algún momento, pues, que esto sea un museo físico y emblemático en nuestro país. Pero ahora mismo quisimos dar el paso, inauguramos el museo, está alojado en nuestra página web que es www.headvenezuela.com. Ahí pueden visitar el museo, que está igual integrado por diferentes salas, van a encontrar a todas las víctimas de la represión en nuestro país, registro fotográfico, audiovisual, información de cada uno de esos casos, para que se conozcan esas historias, para que no se olviden de nuevo, porque eso es, de una parte, reparar a las víctimas en algún sentido, no obviamente integral, pero es un aporte importante, total, y al mismo tiempo tener conciencia social de esto que nos ha pasado y trabajar en función de superar esta crisis, pero además de que no vuelva a repetir, ¿no? Entonces, ahí está esa, digamos, contribución que hace Justicia, Encuentro y Perdón en esa búsqueda de construcción de memoria histórica, que de nuevo, esto no puede ser la labor de una pequeña organización como somos nosotros. Por supuesto, en algún momento de nuestro país, pues, que sea la construcción de todos, que sea el museo de todos y que todos aportemos en eso, ¿no? Pero ahora mismo pues vimos la oportunidad de hacer ese aporte, los invitamos a visitarlo y como siempre les digo, a que nos inviten, nos acompañen en este trabajo, ¿no? Y en ese mismo sentido, la organización también pues está haciendo esfuerzos en el tema de formación en materia de derechos humanos, de nuevo, porque pues en la medida en que seamos más quienes estemos formados en este tema y nos convirtamos desde la participación ciudadana en promotores, defensores, activistas de derechos humanos, de nuevo minimizaremos que estos ciclos de violencia y estas crisis tan terribles se repitan, ¿no? Entonces hemos hecho esfuerzos en ese sentido, ya estamos por concluir la segunda corte de un diplomado online que hemos estado dictando, que se llama justamente de la teoría a la acción, es cómo me convierto en activista de derechos humanos o cuáles son los recursos, pues, para empezar ese camino. Estamos dictando ese diplomado, ahora mismo vamos a hacer un taller para periodistas en materia de derechos humanos, también entendiendo que hay que compartir ese conocimiento y esas herramientas a los comunicadores sociales que al final hoy día tienen la inmensa responsabilidad de difundir y de informar y de hacer saber lo que en este sentido está pasando en nuestro país. Entonces, bueno, compartir con ellos esas herramientas también. Y bueno, pues en eso andamos, ¿no? Un poco de cada cosa, pero de nuevo sí con un sentido muy claro desde nuestra perspectiva de qué desde esta organización podemos hacer y para nosotros sin duda el valor más importante es que sean las propias víctimas las protagonistas de todos estos procesos, es decir, se visita
el Museo de la Memoria vas a ver es a las víctimas y ves nuestros podcasts y ves es a las víctimas hablando, y en los talleres ves a las víctimas participando, de nuevo dándoles a ellos el protagonismo que tienen, formándolos y que sean ellos los multiplicadores. Para nosotros ha sido un motivo de orgullo grandísimo. Yo creo que en lo personal, para mí lo más gratificante es estar presenciando esa conversión de víctima a activista de derechos humanos. Y al día de hoy, algunas víctimas son nuestros delegados, son delegados de Justicia, Encuentro y Perdón en el interior del país. Tenemos delegados en 5 estados del país donde se agrupa la mayor cantidad de víctimas, me refiero a Carabobo, Lara, Mérida, Táchira y Zulia. Víctimas de esos estados acompañados por activistas son los delegados de Justicia, Encuentro y Perdón. Entonces eso da muestra de esa conversión y de que yo hoy día escuche, por ejemplo, al señor Alejandro Sosa, al padre Manuel Sosa, asesinado en 2017 en Lara, dando él un taller de formación y siendo multiplicador del mensaje. Pues tú dices, bueno, mira, ya con esto sientes que de lo más importante se está logrando, y además sabes que sí es posible hacerlo. Es que cuando te escucho y cuando nuestra audiencia te escucha, no me queda menos que decir que esto es lo que es darle sentido a la pérdida. Una pérdida, nadie, ninguno de nosotros quiere vivir, lo decías muy bien, lo que vivió una Rosa, lo que vivió Linda, lo que vivió cada uno de tus padres de Juan Pablo, en fin. Evidentemente eso no es un pensamiento justo y conectado con lo humano, con la vida. Pero cuando las pérdidas ocurren, necesitamos llegar, como parte de ese proceso, a elaborar, en su elaboración, a darle un sentido. Y no es el sentido a la pérdida, es el sentido al dolor. Y ustedes, como organización, esto que tú muy mencionas, lo muestran con una claridad absolutamente evidente, ¿no? Y fíjate que en esto del diplomado, me parece interesante porque eso que tú dices, que el papá de estos muchachos, caramba, se sienta en la fortaleza de poder dirigirse a una audiencia, hablarles del tema en cuestión que él tenga en sus manos. Parece fácil, pero eso requiere un camino de mucha interés, de mucho trabajo, como el que tú has mencionado. Entonces creo que es importante que entendamos como ciudadanía qué hacer con todo este proceso doloroso que hemos vivido. Porque, insisto, así comenzó el programa. En toda la región tenemos episodios continuos de situaciones de este tipo. ¿Cómo explicas tú, por ejemplo, en países como esto, como Chile, que ha vivido una dictadura, ha vivido la dictadura que vivió, caramba, estén ocurriendo cosas que favorecen estos espacios? Colombia, lo que tú mencionas con todo este proceso. Nosotros que quizá, caramba, habíamos tenido procesos dictatoriales importantes en el país, y cómo de alguna manera estamos ahora viviendo y reconociendo que necesitamos aprender lo que no hemos aprendido para que esto no se repita. Entonces creo que allí es clave la visión que ustedes manejan como organización de la sociedad civil en este proceso. Este diplomado, Marta, está dirigido a ¿quiénes? Por ejemplo, alguien que nos está escuchando, que le interese, que diga, oye, yo quiero saber más. ¿Cómo hace? Bueno, seguirnos en nuestras redes sociales, me permito, pues, nos encuentran en Twitter y en Instagram, @JEPBZLA, y nuestra página web www.headvenezuela.com. Nuestro correo electrónico es headvenezuela@gmail.com. Esas son, digamos, un canal de YouTube también, Head Venezuela. A ver, allí permanentemente estamos haciendo anuncios de todas estas actividades de formación, ¿no? Estamos ya terminando la segunda cohorte, de hecho termina el próximo sábado, con una clase magistral de autocuidado, justamente para defensores de derechos humanos, y que va a dictar la doctora Marisol Ramírez. Nos va a dar ese honor de ser nuestra profesora el día sábado. Gracias. Y con esa clase terminamos esta segunda cohorte. Y lo más probable es que en un par de meses, Dios mediante, estemos anunciando el inicio de la tercera. ¿Quiénes? Todos quienes estén interesados en formarse en materia de derechos humanos,
siempre hacemos la invitación pública, se abre un registro de inscripciones y bueno, una vez se llena, digamos, el cupo que tenemos, que ahora mismo es de unos 50 participantes, pues nada, ya arrancamos. Entonces, no hay más requisitos que esa necesidad de formarse en materia de derechos humanos, esas ganas de convertirse en activista de derechos humanos, y eso es todo, la disposición y la buena voluntad, que al final es lo que nos ha traído a todos hasta aquí. Y sin duda, debajo de todo eso que tú mencionas, hay una cosa básica, ¿no? Y todas esas personas que, bueno, van a ser profesional o no, no importa, ese no es el perfil. Lo que sí es importante es que tendrán un concepto de ciudadanía y de construcción colectiva, ¿sí? Donde la única manera que nosotros finalmente tengamos una vida digna, una vida con derechos, una igualdad, una equidad, en las expresiones y en todos los hechos de las áreas de nuestra vida, es si nosotros entendemos que es un trabajo de nosotros, de cada uno y de nosotros. Nadie nos va a dar lo que nosotros no somos capaces de defender ni de trabajar por eso. Martita, yo quiero agradecerte importantemente, como siempre, porque oírte es un lujo. Oírte es la oportunidad, además de poder sentir así en carne viva, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se hace este trabajo de aproximación con la gente, de trabajo con el dolor, desde una perspectiva, insisto, tradicionalmente, como tú decías, muy fría, como es la justicia? Y mira tú, que si algo hay aquí es calidez humana, visión, eso no tiene precio. Quiero agradecerte importantemente este espacio, desear que mañana vaya buenísimo en este live, por favor no se lo pierdan, mañana por el canal de Justicia, Encuentro y Perdón, y el canal de Paz Activa, otra vez tendremos a Marta, ocasión de poder hablar del conflicto en Venezuela y muchas cosas más, así que Martita, agradecida por el espacio, dar un abrazo a toda la gente de la organización y por supuesto, pues esta es tu casa, Gracias. Aquí tenemos el espacio siempre para ustedes. Gracias, tengo que hacer público, siempre lo hago, es una necesidad, no un deber. Agradecer a la doctora Marisol Ramírez, a la doctora Marisabel Parada, a la doctora Patricia Llanes y a todas esas mujeres benditas y maravillosas que forman parte de Psicólogos Sin Fronteras, porque eso que usted reconoce ahora como un logro de nuestra organización, pues sin lugar a dudas ha sido posible gracias al acompañamiento, a la asesoría y a la formación que ustedes nos han dado. Eso nos ha traído hasta acá. Gracias por enseñarnos mucho de lo que hoy día hacemos. Gracias por haberme incluso formado a mí en ese diplomado maravilloso, por haberme dado la oportunidad de convertirme en promotora psicosocial. Y gracias además por atender a nuestras víctimas, porque son Psicólogos Sin Frontera a quienes dirigimos a nuestras víctimas cuando necesitan ya una intervención psicológica mucho más, digamos, no sé, formal, si es la palabra. Entonces, muchísimas gracias, porque esto que estamos haciendo en gran medida es gracias a ustedes y a mucha gente buena que nos ha acompañado a lo largo de este recorrido. Así que bendiciones multiplicadas para ustedes. Amén, amén. Y ustedes, querida audiencia, son testigos de lo que es posible hacer cuando juntamos voluntades, cuando juntamos visiones. Sí es posible construir cosas que nos permitan iniciativas, actividades, pasos de encuentro, donde podemos de alguna manera soñar con la dignidad, con el respeto, con los valores que como ciudadanos y en la convivencia ciudadana necesitamos para seguir adelante. Así que no me queda más que por supuesto agradecerle a Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, a Willy Arcaya en la Gerencia de Producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles, a ustedes que siempre nos acompañan, la oportunidad de poder hacer posible este encuentro para mostrar lo que sí se puede hacer en condiciones tan adversas como las que podemos vivir. Y por supuesto, decir que no dejen de seguirnos, nos vemos el próximo jueves y sin duda que tengan un buen provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho.
Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.